Muy buenas noches. Para mí nuevamente es un placer estar en contacto con ustedes para una vez más poder estudiar la palabra del Señor, para ir avanzando en el conocimiento de Él. Y todo esto es para amarle más, para respetarle más, para servirle con todos nuestros corazones. Y también entendiendo el plan maravilloso que Dios tiene para usted y para mí. Y como ahora es miércoles como siempre, tome su Biblia, tome un cuaderno, un lápiz o un bolígrafo para que anote los versículos que vamos a estar leyendo en esta noche. En esta noche vamos a hablar sobre los ingredientes para una vida abundante. Suena muy bonito este título que el Señor me dio. Así es que vamos a orar para empezar la lección de esta noche. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por un día de vida. Te agradezco, Señor, por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos has dado durante todos estos días. Te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, como siempre, esté reposando sobre cada uno de nosotros, que nos des esa bendición tan especial, esa unción maravillosa tuya, y que podamos aprender más y más en esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas que estarán mirando este video. Sé tú con ellos cada día, Señor. Sé tú alumbrándoles el entendimiento y que cada día todos ellos vayan cambiando de lo bueno a lo mejor. Te doy las gracias una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si está en pie, pues puede sentarse, o si no, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 10. Juan 10, 10. Juan 10, 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es el deseo del Señor. El Señor Jesús vino a asegurarnos que cuando vivimos con Él, nuestra vida va a cambiar de una vida sin sentido a una vida maravillosa, experimentando su presencia diariamente, disfrutando la comunión con Él y recibiendo su bendición. Además, por medio del conocimiento de su palabra, no solo nos asegura vida eterna, sino también abundante vida. Para cada receta de comida o de medicina, se necesita poner o mezclar los ingredientes correctos, y cuando se los usa de acuerdo a las instrucciones, el resultado es excelente. En esta ocasión, veamos la recomendación que nos hace el apóstol Pedro para que su vida y la mía sea cambiada o sea mejorada. Vamos a añadir a nuestras vidas los ingredientes necesarios para ir creciendo en Dios y ser mejores cada día, disfrutando la vida abundante que nos da nuestro buen Salvador. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo número 1, y leamos desde el versículo número 3 hasta el 8. Segunda de Pedro, capítulo número 1, del 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quizás hemos escuchado en otras ocasiones todas estas cosas, pero nos motiva siempre seguir avanzando en el conocimiento del Señor, y si hay que repetir algo, pues lo vamos a repetir hasta que esta verdad no solo esté en la mente, sino también en nuestros corazones. Y justamente Pedro nos dice en el versículo número 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, ¿qué es lo que primerito usted y yo tenemos que hacer? Después de aceptarle a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, vamos a aumentar nuestra fe. Por la fe le recibimos al Señor. Por la fe, nosotros creemos que Él murió en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, mis pecados y los pecados del mundo entero. Y la fe tiene que aumentarse. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 1. 11:1. Dice aquí la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo lo que debemos estar plenamente seguros es que algo bueno de parte de Dios viene. Cuando nosotros lo oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor, debemos creer que a su momento el Señor nos va a contestar. A su momento el Señor nos va a oír. Claramente, aquí mismo en el libro de Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cada día lo que tenemos que hacer es creer en la palabra del Señor y aumentar. Imagínense, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción, o sea, es la plena seguridad de lo que no se ve. Por ejemplo, uno debe creer en la palabra del Señor de una manera total, porque, por ejemplo, al viento no lo vemos, pero sí lo sentimos. Y vemos cómo los objetos que están al aire libre se mueven. Y decimos, sí, siento en mi piel el viento. No lo veo, pero sé que está ahí. Y debemos tener esto en nuestros corazones. No lo veo a la fe, pero sé que la fe está en mí. Sé que Dios me ha dado un grado de fe. Y yo voy a creer que algo va a pasar. Entonces, el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, por la fe, yo voy a vivir esta vida abundante que el Señor me da. ¿Por qué? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cada vez que nos acercamos al Señor, vamos a creer con todo nuestro corazón que algo hermoso va a suceder de parte de Dios. Que algo hermoso viene de parte del Señor, para usted y para mí. Vayamos un momentito al libro de Romanos, capítulo número 10, y leamos el versículo número 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más
escuchamos la palabra del Señor, la fe va a venir en aumento. Mientras más oramos, vamos a romper toda duda. Vamos a romper toda cosa que esté estorbando para creer al Señor, porque le vuelvo a repetir. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros debemos tener esto. Para vivir, le repito, esta vida abundante que Dios nos da, tenemos que tener fe y aumentar nuestra fe cada día. Yo a veces les digo, hermanos, tienen que vivir esta vida abundante que Dios me da. Pero si nosotros no hablamos y no hacemos entender a las personas de qué se trata la vida abundante o cómo vamos a obtenerla, entonces por eso es que Dios toma tiempo para hablar a mi corazón y a mi vida, y tomo tiempo también para compartir todo esto con usted. Para muchos quizás sea un poco, como decirle, un poco lento, un poco que se toma tiempo, pero no hay otra cosa, que debemos tomar tiempo para aprender la palabra del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro elemento que Pedro está hablando es que tengamos virtud. O sea que después de la fe viene la virtud. El diccionario dice que en sentido ético, la virtud es lo opuesto al pecado, es decir, son los buenos sentimientos o acciones que pueden ser realizados por una persona que lo coloca como un individuo correcto, fuerte y bondadoso. Ahí nos da el Señor, justamente en el libro de Filipenses, capítulo número 4, el versículo número 8. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y quién podrá ser digno de todas estas cosas sino nuestro Dios? Oh, hermanos, cada día tenemos que estar agradecidos con el Señor. Cada día tenemos que estar pensando en cuántas cosas Dios nos ha dado, cuántas cosas el Señor ha hecho por usted y por mí. Agradecidos todo el tiempo, adorándole, alabándole, bendiciendo su nombre, dándole todo el honor que le corresponde. Tenemos que pensar que Él es puro, que Él es justo, que Él es amable. O sea que cuando uno esté tentado a hacer algunas cosas que están fuera de la palabra o fuera de la voluntad de Dios, siempre uno tiene que analizar y pensar profundamente en la vida del Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice que Él pasó toda tentación, toda prueba, pero sin pecado. Y que tenemos que aprender de Él. O sea que eso mismo debe ser un desafío para su vida y mi vida. Y vamos a aumentar cada día esa virtud de pensar en lo mejor, en lo bueno, en lo puro, en lo amable, en lo honesto. Por eso la palabra de Dios siempre nos está diciendo que tenemos que también leerla y meditarla. No solamente aprenderse de memoria, sino también detenerse a meditar la palabra. Entonces ya tenemos los ingredientes: fe, virtud. Ahora dice a la virtud, ponle conocimiento. Por medio de la lectura y la meditación de la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra y meditar en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Oseas, capítulo número 4. Oseas 4. Y leamos el versículo número 6. Oseas 4:6.
Estas palabras que vamos a leer suenan muy fuerte, pero es algo real que usted y yo tenemos que hacerlo. Obedecer la palabra. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste, hermanos. Que la gente no toma en cuenta esto. Por muchos años atrás, he pedido a la gente que por favor compre su Biblia, lea la Biblia, aprenda dónde están los libros, aprendan todo esto, que vean, lean las promesas que el Señor hace en su palabra. No para que digan, uy, abran paso que ahí viene la Biblia caminando. Ay, qué lindo sería. Imagínense saber todos los versículos bíblicos, conocer todo esto y saberse de memoria sería fabuloso. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es aprenderlo, pero ponerlo en acción, obedecer la palabra. Porque ¿de qué sirve que usted sepa algo si no obedece? Sería un rebelde contumaz. Por eso el Señor quiere que a la fe le ponga virtud, a la virtud conocimiento. Porque cuando uno ya conoce la palabra del Señor, hermanos, ¿qué podemos decir? Si aquí está. Claramente dice inclusive la palabra para aquellos que no viven en el Evangelio y no obedecen el Evangelio serán castigados y serán enjuiciados por medio del Evangelio. O sea que imagínense, la gente que dice estas cosas es pura locura, en fin, la palabra mismo les va a juzgar. Tenemos que conocerle más al Señor. Tenemos que leer más la palabra, aprender más versículos, conocerle al Señor. Imagínense, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo siempre me acuerdo, antes de que venga toda esta pandemia, la gente se dejaba llevar por las promesas que hacía los pseudoapóstoles, que traiga $1,000 y Dios le va a dar $100,000 de regreso. Y haga un pacto, una promesa, haga esto, haga lo otro. Y todo eso quedó a un lado. Porque ¿dónde en la palabra del Señor nos está indicando eso? Por eso mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mucha gente escuchaban profecías de parte del Señor, muchas cosas. Era prácticamente un circo, era algo que la gente era atraída para escuchar, como dice la palabra también, que van a tener comezón de oír. Y entonces iban y no discernían lo que escuchaban y daban por sentado que así era. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Necesitamos, para tener la vida abundante que Dios nos da, aprender la palabra. Aquí mismo en Oseas, capítulo número 6, el versículo número 6, otro versículo tan bonito, mire. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es lo que Dios quiere, que aprendamos más la palabra. Y cuando uno se decide aprender la palabra, mire, en los momentos de angustia, ahí viene la palabra, en los momentos que necesitamos la ayuda del Señor, ahí fluye un versículo, inmediatamente viene a la cabeza, sale del corazón y empieza usted a proclamar victoria en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted está empapado de la palabra del Señor y conoce. Cuando yo leo la palabra del Señor, dice que en los postreros tiempos habrá gente que será engañada y habrá engañadores también. ¿Y por qué va a ser? Por falta de conocimiento. Por falta de tomar tiempo para aprender la palabra. Y decir, así no es, como están diciendo. Como están enseñando. Así no es, la palabra de Dios no dice así. Fácilmente se puede extraer
ciertos versículos para ponerle como un pretexto para que la gente obedezca, pero uno tiene que tomar todo, la idea y el concepto de la palabra del Señor. Por ejemplo, yo les decía que en la palabra de Dios dice que obedezcan a vuestros pastores. Imagínense, y yo les decía a los hermanos, hermanos, si nos vamos al centro de Los Ángeles, al edificio más alto, y les digo, todo el mundo se tira, por fe se tira, un ángel le va a sostener en el aire. ¿Y qué es lo que yo les decía? ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? Entonces, ¿qué es lo que decía? Yo les decía, entonces lo que usted tiene que hacer es, diga, Pastor Oscar, usted el ejemplo, tírese primero. Y después ustedes bajen por la escalera. ¿Por qué, hermano? Uno tiene que estar empapado en la palabra del Señor. Así es que, para tener una vida abundante, ya tenemos otro ingrediente más. Tenemos la fe, tenemos la virtud, tenemos el conocimiento. Ahora al conocimiento le vamos a añadir dominio propio o templanza. Dominio propio o la templanza es una virtud que permite al individuo controlar sus pasiones, vicios e impulsos frente a las seducciones de los deseos, placeres o instintos. Capacidad que tiene una persona de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. Justamente en Gálatas capítulo número 5 encontramos ahí lo que nos habla del fruto del Espíritu. Gálatas capítulo número 5, el versículo número 23. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si usted lee conmigo el 32 también dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando estamos hablando de templanza, estamos hablando de dominio propio. Entonces, imagínese, uno debe pedirle a Dios que uno tenga toda la facultad plena de saber que somos hijos del Señor y que cuando venga una tentación le vamos a rogar a Dios que nos ayude para no caer en tentación y salir libre. Tener dominio propio. Si queremos gritar, vamos a abstenernos. Si queremos responder con coraje, vamos a dejar a un lado el coraje. Vamos a aprender a dejar de enojarnos, a dejar de gritar. Muchas de las ocasiones nosotros tenemos que aprender a dominar hasta aún los pensamientos. Imagínense, para vivir la vida abundante del Señor, tiene que haber esto, tiene que haber dominio propio en su vida. Si no, vez tras vez uno está pidiéndole, Señor, perdóname, ya no voy a hacerlo, ya no voy a hacerlo. Uno debe tener dominio propio. En cierta ocasión había un joven que siempre era inclinado a tomar. Y le decía, Señor, ayúdame por favor, ya no quiero tomar. Entonces lo que yo voy a hacer es, cada vez que vea una cantina, voy a tomar impulso y voy a saltar. Y así lo hacía. Y por un tiempo le fue bien. Cada vez que encontraba la entrada de la cantina o de un bar, él tomaba impulso, saltaba y ya pasaba al otro lado de la puerta y él se sentía feliz, tranquilo. Decía, wow, tuve dominio propio, dominé. Lo dominé. Pero un día se encontró con un bar que tenía 2 puertas, 2 entradas. Entonces dijo, ay, esto sí que es un desafío en mi vida. Dios mío, ayúdame a saltar, dijo. Y entonces tomó impulso, brincó una puerta
De ahí tomó impulso y brincó la segunda puerta. ¡Wow! Regresó a ver, dijo, ¡wow! ¡Qué salto que me eché! Esto se merece celebrarlo. Y se entró otra vez al bar. Entonces, ¿dónde quedó la templanza? ¿Dónde quedó el dominio propio? Uno debe pedirle a Dios que nos ayude a cambiar nuestra manera de ser. Hay veces que gritamos y la persona está tan cerca de usted y de mí que no necesita que usted grite. Nos enojamos. A veces nos enojamos porque hace frío, porque hace calor, porque llueve, porque no llueve. Por todo nos enojamos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el dominio propio, la templanza, para ya no hacerlo. Y vivir esta vida abundante que Dios nos da. Entonces ya tenemos otro ingrediente, que es el dominio propio. El quinto ingrediente es la paciencia. Es la capacidad de soportar el mal y el sufrimiento como Job, en este caso, sin lamentarse. Dios mismo tiene paciencia. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo número 34, el versículo número 6. Dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo que más nos hace falta en la vida también es la paciencia. Debemos tener paciencia. Pablo nos recomienda en 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, el versículo número 5. Y dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Muchas de las ocasiones yo me pongo a pensar, ¿cuánta paciencia tuvo el Señor con usted y conmigo? Hasta que nosotros aprendimos que Cristo Jesús es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Hicimos la decisión de aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y de ahí nuestra vida empezó a cambiar. Yo me pongo a pensar cuánta paciencia tuvo el Señor. Yo mismo, hermanos, hermanas, me sorprendo muchas de las ocasiones y digo, qué grande fue el Señor y qué grande es el Señor. ¿Cuántas veces a mí me libró de accidentes? No era cristiano todavía y todos los fines de semana tomaba, hasta emborracharme, hasta perder la conciencia. Y no tenía la conciencia de no manejar, que era un peligro andando, que era una bomba de tiempo. Y salí a manejar. Y gracias a Dios, nunca la policía me detuvo, nunca pasó un accidente, nunca tuve un rasguño. Pero eso no fue una sola vez o dos veces, muchas veces. Yo creo que el Señor decía, si alguien le decía, Dios mío, ya de una vez castígale a este, no hace caso. Mira, desobedece y todo. El Señor ahí pacientemente decía, tranquilo, a su momento, no sé. Por todas estas cosas, yo le amo tanto al Señor y le sirvo con todo mi corazón. Por muchas razones.
Y uno tiene que aprender a tener paciencia. Dios mismo es paciente y también nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a esperar al Señor, al tiempo de Dios. Dios va a hacer la obra. Otra de los ingredientes es la piedad. Es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o padecen. Reverencia o temor ante lo divino y respeto por las ordenanzas religiosas, obediencia, santidad y realizar las obras de Dios. Vayamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. El versículo número 12. Dice aquí la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces ya tenemos otro ingrediente más. Tenemos que la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. Y dice a la piedad, afecto fraternal. Rápidamente vayamos a Primera de Juan, capítulo número 3. Primera de Juan, capítulo número 3. Y leamos desde el 10 hasta el 18. Primera de Juan 3, 10 al 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y al afecto fraternal tenemos que añadirle el último ingrediente, que es el amor. Siguiendo aquí en Primera de Juan, capítulo número 4, leamos desde el 7. Primera de Juan 4, 7 al 12, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Para muchos, la vida abundante es tener el dinero suficiente para comprar todo lo que quieren. Para otros es viajar alrededor del mundo. Para algunos es disfrutar de una buena salud sin dolor alguno en su cuerpo. Para otros es tener suficientes amigos para pasar tiempos alegres con ellos. Pero para los que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la vida abundante es tenerle a Él en el corazón y poco a poco ir creciendo hasta el conocimiento pleno. Y si usted no está disfrutando la vida abundante que Cristo Jesús promete, agregue estos ingredientes y usted mismo notará la diferencia. Así es que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. O incline su rostro donde está. Padre Celestial, una vez más te agradezco por todo tu amor, por tu palabra que tú nos has dado en esta noche. Gracias, Señor, porque sé que tú cada día nos hablas. Te pido, Señor mío, que tú nos ayudes cada día a vivir esa vida abundante que solamente tú nos prometes. Ayúdanos, Señor, a poner todos estos ingredientes y que nosotros vayamos creciendo poco a poco, avanzando en el conocimiento tuyo. Gracias, Padre mío, por esta oportunidad. A ti te doy todo el honor, toda la gloria y la alabanza. Gracias, Padre lindo, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por todas tus bendiciones y tus cuidados. Y gracias por darnos una vez más tu palabra. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, puede escribirme a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Les repito, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Escríbame, mande sus peticiones, testimonios. También, si Dios le pone en su corazón, envíe su ofrenda. Si puede, también envíe sus diezmos, si no tiene a dónde. Y recuerde, Dios le va a bendecir. Que Dios le bendiga y que tenga el resto de esta noche excelente. Hasta pronto.